Desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor por este fin de semana, por la comunión con los hermanos, por la comunión con la mesa del Señor que hemos tenido, recordando la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en beneficio de nosotros y su resurrección. Así que damos gracias al Señor por todas las cosas que nos permitió vivir en estos días, hermanos. Saludamos a todos los hermanos, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Si usted nos quiere visitar, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. También le recuerdo los días y los horarios de los programas. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana. Después está el día lunes, está de 11 a 12 en la radio La Predicadora. Así que le invito a que usted lo pueda escuchar también. Nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14. Y también está nuestra hermana Ramona los días miércoles, creo que es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana creo que está la hermana Ramona, no me acuerdo bien el horario, hermano, disculpen. Y bueno, también tenemos nuestra página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos a que usted se pueda suscribir, pueda darle me gusta y pueda compartir. El hecho de compartir es para que la palabra corra y alcance a muchos hermanos que están privados de esta gracia, están privados por causa de desconocimiento, por causa de estar en lugares donde la gracia no ha llegado todavía. Así que si usted comparte, va a poder hacer que los hermanos puedan enterarse de que la gracia tiene poder para transformarlo, la gracia tiene poder, dice, para sobreedificarlos y darles herencia, dice la palabra en Hechos 20:32, como hablábamos con mi esposa el día de ayer, con todos los santificados. Mientras que usted no lo comparta, los hermanos no se van a enterar. Por eso siempre nosotros con el pastor estamos alentándole a usted a que usted comparta los programas de radio, no para que nosotros seamos conocidos, sino para que esta gracia sea conocida y los hermanos puedan entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que bueno, hermano, esos son todos los anuncios. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, con que tú nos sostienes cada día. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos en este día, para que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor, y todo lo que hablemos, Señor, sea dirigido por ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a dar para que salude. Está un poquito lejos, pero se va a escuchar. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Acá estamos contigo, su tratamiento. Y le damos gracias al Señor por este hermoso día, por el día de ayer. Gracias al Señor por su gracia, hermano. Amén. Gracias al Señor por esta gracia maravillosa que nos hace vivir en libertad. Como dice la palabra y en Gálatas, libres para servirnos por amor los unos a los otros. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro escrito por el apóstol Pablo. Y una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les impartió a los hermanos de Galacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como él menciona ahí mismo en el libro de Gálatas. Pero bueno, el apóstol Pablo, después de haberle compartido la gracia a los hermanos, tuvo que ausentarse, porque tenía que ocuparse de otras iglesias, donde él tenía responsabilidad como apóstol, como aquel que Dios había enviado para confirmar a los santos. Y lo que nosotros vamos a ver mucho en el libro de Gálatas es la confrontación que hay entre la ley y la gracia. Entre la ley y la gracia. Y el apóstol Pablo fundó esta iglesia, o el Señor Jesucristo la fundó a través del apóstol Pablo, por medio de la gracia. Pero cuando Pablo se ausentó, se introdujeron otros que no fueron enviados por nadie, sino que ellos por su propia voluntad se introdujeron, se infiltraron ahí,
trayendo la ley y llevándole a los hermanos a que ellos tenían que cumplir los mandamientos y que tenían que circuncidarse en la carne, ¿vio? Y entonces nosotros lo que vamos a ver mucho en el libro de Gálatas es cómo la ley y la gracia se confrontan, ¿vio? Cómo los hermanos, habiendo oído de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fueron llevados, fueron introducidos en la ley y fueron puestos bajo esclavitud. Porque, como hemos leído ya anteriormente, que dice que la ley genera hijos para esclavitud. Fíjese. Vamos a comenzar con el libro de Gálatas, en el capítulo 1, hermano. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fíjese que el apóstol Pablo tuvo que aclarar esto a los Gálatas, ¿vio? A los Gálatas le tuvo que aclarar que él no fue puesto por hombre, ni lo eligió hombre, ni fue puesto por un hombre, ¿vio? Sino por Jesucristo y por Dios, ¿vio? Dios lo levantó a este hombre por medio de Jesucristo para que él pudiera ser apóstol de los gentiles, ¿vio? Y entonces, fíjese, dice Pablo, apóstol, enviado, no de hombres, ¿vio? No lo enviaron los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, ¿vio? Él fue enviado por Jesucristo. Eso podemos ver ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9, cuando... 15 y 16. Amén. Hechos capítulo 9. Acá mi esposa me comparte que ese versículo 15 y 16. Amén. Fíjese. Vio que Ananías tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le mandó a orar por este Saulo de Tarso. Y entonces en el 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, ¿no? Porque yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. Entonces, él no fue puesto por hombre, dice, sino que fue puesto por Jesucristo. Fue levantado por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo lo escogió al apóstol Pablo, ¿no? Y entonces Pablo lo primero que le hace saber a los Gálatas es que él fue un apóstol no elegido por los hombres, no guiado por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fíjese, él lo primero que estableció el apóstol Pablo ahí cuando llegó a Galacia fue el apostolado. Él estableció que él era el instrumento de Dios para sus vidas. Y ellos, si querían, como hablábamos al principio del programa, como si ellos querían tener herencia entre todos los santificados, como dice en Hechos 20:32, ellos tenían que recibir el apostolado del apóstol Pablo, ¿no? Entonces dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por medio por el Dios Padre, dice, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. No solamente que Dios había levantado, o el Señor Jesucristo había levantado al apóstol Pablo, como aquel mensajero, como aquel que era el que había recibido la iluminación y la revelación en el conocimiento de Cristo, sino que había establecido compañeros con él, para esta tarea. Compañeros que lo iban a ayudar a él a poder extender esta gracia maravillosa en medio de todas las iglesias. Y entonces él empieza saludando a la iglesia. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio? Nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Fíjese, ¿por qué Jesucristo se ofreció a sí mismo? Dice, para librarnos del presente siglo malo. Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, que es el fundamento
de la enseñanza del apóstol Pablo para la iglesia gentil, ¿no? Porque ahí nos habla de que por medio del cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, dice, ¿no? ¿De qué nos libró? Del presente siglo malo. Y acá en el capítulo 12 del libro de Romanos, dice así la palabra del Señor. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, ¿vio? Ahí no está hablando del siglo, ¿vio? Ahí no está hablando del siglo. Fíjese, Pablo dice acá en el libro de Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, ¿vio? Para librarnos de ser conformados a este presente siglo, ¿vio? A la forma del mundo, ¿vio? Para no ser conformados a la manera del mundo, para no ser religiosos, ¿vio? Sino ser hijos de Dios puros, hijos de Dios espirituales, santos, justos y perfectos. Fíjese, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo, ¿vio? ¿Cuál era el fin? Que nosotros no seamos conformados a este mundo, sino que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 29 del libro de Romanos, ¿no? Y Pablo les estaba hablando a los Gálatas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quería que ellos pasen por ahí. ¿No? Por eso es muy importante recibir la enseñanza del principio. ¿Cuál es la enseñanza del principio? Que Dios constituyó un hombre, ¿no? Que Dios constituyó un apóstol, un mensajero, un enviado. Y a ese enviado Dios le dio todo el conocimiento que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo, para poder vivir en esta vida. Fíjese. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahí dice la palabra en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Qué tenemos que comprobar? La buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Fíjese. Y esta enseñanza el apóstol Pablo se la dio a todas las iglesias. No es que él a cada iglesia le dio una enseñanza diferente, sino que a todas las iglesias le dio la misma enseñanza. Por eso en cierto lugar de la Escritura el apóstol Pablo dice, y estas mismas cosas enseño en todas las iglesias, ¿no? Estas mismas cosas enseño en todas las iglesias. ¿Por qué? Y porque esa era la única manera que los hermanos iban a poder alcanzar una vida victoriosa, una vida vencedora en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iban a poder alcanzar la transformación de vida y iban a poder alcanzar el premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es ser la esposa de Cristo. Esa es la herencia. Fíjese, esa es nuestra herencia, ¿no? Esa es la mayor herencia, fíjese. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Yo? Y este es el saludo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Galacia. ¿Yo? Cuando él saluda a la iglesia de Galacia, le hace saber cuál es el propósito por el cual él les escribe. ¿Yo? Él les escribe a ellos para recordarles, ¿yo? Hacerles saber. ¿Qué le hace saber? Que Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos a nosotros del presente siglo malo y para que nosotros podamos ser conformados a su imagen. ¿Para qué? Dice, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Yo? Fíjese qué maravilloso, hermano. Pero hubo una situación acá, en la iglesia de Galacia. Fíjese, ellos tenían la gracia, la habían recibido. Tenían al instrumento de Dios, que era el apóstol Pablo. Pero el instrumento de Dios se había distanciado de ellos, ¿no? Se había ido. Dios lo había mandado hacia otro lugar. ¿Y qué pasó? Y bueno, ellos no se mantuvieron firmes
en lo que el apóstol Pablo les había transmitido de parte del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo se enteró de esas cosas. Se enteró de que ellos, vino otro trayendo un mensaje diferente, vino otro trayendo una enseñanza diferente, una doctrina diferente, y entonces Pablo se enteró de esto. Y esto le causó a él tristeza, le causó a él un celo por los hermanos. Y él escribe ahí en el capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Vio? Ellos se alejaron. ¿Cómo se alejaron? Escuchando otras doctrinas, escuchando otros que se dicen ser maestros, escuchando otro mensaje que no era aquel que Dios le había enviado por medio del apóstol Pablo. Ellos se fueron por allá. ¿Vio? Pero eso tiene mucho que ver con lo que significa Gálatas. Gálatas significa lechoso. Eso quiere decir que ellos eran niños. Ellos eran niños. Y un niño es llevado de un lado para otro. ¿Vio? Pablo nos enseña eso en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿vio? Llevados por doquier de todo viento de doctrina. Esto le pasó a los Gálatas. Vino uno, ¿vio? O varios, trayendo doctrinas diferentes al mensaje o al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que el apóstol Pablo le había transmitido a ellos, y a causa de su niñez, ellos fueron fáciles de mover, de lo que ellos habían escuchado. Y entonces Pablo le escribe a los Efesios, dice, para que ya no sean niños fluctuantes, dice, llevados por doquier, dice, de todo viento de doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagema, por astucia, ¿vio? Eso significa estratagema, por astucia de los hombres, ¿vio? Que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error. Y la palabra artimaña significa una acción hábil y maliciosa que estos hombres usan, ¿vio? Para seducir a los hermanos, sobre todo a los que todavía son niños, y arrastrarlos fuera de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Por eso Pablo le habla a Timoteo y le da un consejo, dice. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, dice. Buena cosa. Fíjese. Y no con viandas que no han aprovechado los que se han ocupado de ellos. Fíjese, no con viandas. Y estos que se introdujeron, estos trajeron viandas. Y le seducieron, ¿no? Le seducieron a los hermanos. Le sedujeron a los hermanos, perdón. Y entonces estos fueron arrastrados. Por eso Pablo, ¿vio? Se despertó el celo dentro de él. ¿Vio? Se despertó el celo, ese ardor dentro de él. Estoy maravillado, dice, ¿vio? De que tan pronto, fíjese, se fue el apóstol Pablo, se introdujeron estos hermanos y enseguida nomás le inclinaron el oído a estos hermanos, los hermanos de Galacia. ¿Vio? Enseguida nomás le inclinaron, no retuvieron la palabra que escucharon del principio. ¿Vio? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, ¿vio? Y ahí aclara el apóstol Pablo, no hay otro evangelio, sino el de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es que haya otro, sino que hay algunos, dice, que os perturban, ¿vio? Pero ¿a quiénes buscan perturbar? A los niños en Cristo. Porque ellos todavía no han, como le dijo Pablo a Timoteo, no han afirmado su corazón con la gracia. Todavía. Entonces, ¿dónde van? Ellos van a los niños, ¿vio? Y los seducen con huecas sutilezas y filosofías de hombres, ¿vio? Ellos van a los niños, a las almas inconstantes, dice en otra parte de la Escritura también. Ellos van a ellos, ¿vio? Que son niños todavía, que todavía tienen necesidad de leche, entonces los seducen, ¿vio? Le hablan de cosas que ellos ni siquiera entienden, los que enseñan, ni siquiera entienden, y los arrastran, y los van arrastrando. ¿A dónde los arrastran? No lo arrastran a libertad, lo arrastran nuevamente a esclavitud, ¿vio?
lo arrastran nuevamente a esclavitud. Y Pablo, enterándose de eso, se enardeció en su corazón. Por eso, hermano amado, usted que conoció la gracia, usted que la gracia se reveló a usted, que usted la gustó, usted la experimentó, usted la palpó a la gracia, usted no puede ser engañado. Aunque en cierta manera sí, pero si usted afirma su corazón en la gracia no va a permitir nunca que usted sea engañado. La gracia va a ver el peligro y le va a avisar. No inclínese el oído ahí. No vayas por ahí. No, fíjese, no prestes atención a filosofías y huecas sutilezas. No vayas por ahí. Por eso el consejo, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, dice. Pero estos hermanos todavía no habían tenido tiempo. Fíjese que Pablo se fue se fue Pablo y se introdujeron los de la circuncisión. No le dieron tiempo a los hermanos a afirmar su corazón en la gracia. Y ahí empezaron a seducirlos. Y ahí empezaron a hablarles cosas que ni siquiera ellos entendían. No es que haya otro, dice, sino es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es tan así. No es tan así. Uno puede... Hoy no está tan vigente la ley, la legalidad, que sí, en muchos lados, pero hoy está muy vigente la mundanalidad. La mundanalidad dice, no es tan así, no tenés que separarte tanto del mundo, no tenés que dejar muchas cosas. No, vos podés vivir con un pie en el Señor y con un pie en el mundo. En total, Dios mira el corazón. Y sí, ciertamente que Dios mira el corazón, pero Dios va transformando nuestra vida a través de su palabra, y cuando nos va transformando nos va santificando. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va separando cada vez para sí. ¿Cómo nos separa? Nos aleja de aquellas cosas que adulteran o quieren pervertir lo que nosotros hemos escuchado al principio, que es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Entonces dice, no es que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban, perturban la vida de las personas, perturban las almas de los hermanos, los perturban. Y después los hermanos no saben qué hacer, ya no saben cómo vivir, ya no saben si mirar para el costado está bien o está mal. ¿Por qué? Porque se introdujo una enseñanza que no fue la que ellos recibieron al principio. Se introdujo una enseñanza que los llevó a ellos nuevamente a la esclavitud. Fíjese lo que Pablo le dice a los Gálatas también, corrigiendo estas cosas. En el capítulo 2, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Se ve que a los colosenses también le había pasado estas cosas. ¿Por qué os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Dice, ¿vio que no es de Dios? ¿Vio que no es de Dios, es de hombre? Doctrinas y mandamientos de hombre, dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne se manifiesta y los hermanos son vencidos. ¿Por qué? Porque no se firmaron su corazón con la gracia, sino que vino otro trayendo otro mensaje diferente, y los pervirtió. Es muy delicado esto, hermano, es muy delicado. Por eso aquellos que fuimos puestos para perfeccionar a los hermanos y para mirar por los hermanos, tenemos la responsabilidad de no dejar introducir nada que pueda pervertir la salud espiritual de los hermanos. No dejar entrar nada, nada, ninguna comida, entre comillas, que pueda perjudicar la salud espiritual de los hermanos. Fíjese, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Eso es terrible.
Después usted habla con los hermanos y sí, yo leo en la Biblia que soy salvo, pero no sé. Si me porto bien, tal vez voy a ser salvo. Si no me porto bien, y Dios dirá. ¿Vio? ¿Y eso de dónde vino? Eso no vino de la gracia. Eso vino del mensaje perturbador que introdujeron aquellos que no afirmaron su corazón con la gracia. ¿Vio? Y que arrastran tras sí a muchos. Arrastran tras sí a muchos. Fíjese. Y el apóstol Pablo les habla clarito, les habla a los Gálatas. Y él no les da vuelta. ¿No? ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo le hubiera dado vuelta a los Gálatas y él le hubiera sobado la espalda diciendo no hay problema, ustedes pueden escuchar a cualquiera, y no solamente que estaba en riesgo la vida espiritual de los Gálatas, sino que estaba en riesgo la corona del apóstol Pablo, porque él tenía un trabajo. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? Perfeccionar a los santos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que él había recibido. Y si él le introducía algo diferente a lo que él había recibido del Señor Jesucristo, él iba a ser culpable, ¿vio?, de la decadencia de los hermanos, de la esclavitud de los hermanos. Por eso es muy delicado. No cualquiera está preparado para poder transmitir esta gracia, hermano, sino aquellos que la han recibido pura, ¿vio?, sin mezcla, ¿vio?, sin agregarle ninguna aleación, ¿vio?, que pueda perturbar, que pueda pervertir, ¿vio?, lo que la gracia quiere hacer. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, que a los hebreos le pasó algo más o menos parecido. En el libro de Hebreos, creo que es en el capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy delicado esto, hermano. Por eso, esto no es entretener a los hermanos con una linda palabra. Es de la palabra que el Señor pone en nuestra boca y en nuestro corazón para edificar a los hermanos, depende la herencia de ellos, ¿no? Porque acuérdense que Pablo dijo, la gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, dice, con todos los santificados. Y no es cualquier palabra. No es cualquier palabra la que ellos necesitan recibir. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, ya lo voy a encontrar el versículo, creo que es en el capítulo 11. No, es en Primera de Pedro. Dice acá la palabra del Señor en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, desea, dice, como niño recién nacido, ¿no? ¿Qué eran los Gálatas? Eran niños recién nacidos. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿no? Y ellos estaban recibiendo un alimento adulterado. ¿No? Ellos estaban recibiendo un alimento adulterado. Dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por eso es muy delicado eso de transmitir la enseñanza a los hermanos. No cualquier enseñanza podemos transmitir, y no cualquiera puede transmitir la enseñanza, sino aquellos que fueron perfeccionados y levantados por el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice, no que haya otro, en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿vio? Quieren adulterar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, si aún yo, o alguno de los que están conmigo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es terrible lo que dice el apóstol Pablo, pero es así, hermano. Dice, si aún a uno de nosotros, dice, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, otra vez dice. Pues busco yo el favor de los hombres o el de Dios, ¿no? Pero él aclara que él
no fue puesto, dice, ni de hombre ni por hombre, sino por Dios y por Jesucristo. Y entonces dice, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿No? Muchas veces nosotros cometimos antes el error de predicar lo que los hermanos querían escuchar. Pero eso pervirtió la vida de los hermanos y no nos produjo a nosotros bendición. ¿No? Porque queríamos agradar a los hermanos. Queríamos que los hermanos no se enojen. Queríamos que los hermanos no se ofendan. Entonces buscábamos adaptar nuestro mensaje al parecer del hermano. Pero no, hermano. No, ese no es el trabajo de aquello que Dios constituyó. El apóstol Pablo no hizo así. Él no adaptó el mensaje que el Señor Jesucristo le dio para que los Gálatas él hallar gracia delante de los Gálatas. Él no lo hizo. Él les habló la verdad. Él les habló la verdad. Y la verdad muchas veces es dura, ¿no? Para la carne. Para la carne es muy dura la verdad. Pero para el hombre espiritual, para el hombre interior, el hombre espiritual se goza en la verdad. ¿No? Se goza en la verdad el hombre espiritual. Por eso el apóstol Pablo como dicen en el mundo, él no se casó con nadie. ¿No? Él no buscó agradar a nadie. Él buscó agradar al Señor. ¿No? Y entonces dice, pues busco ahora yo el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si nosotros buscamos agradar a los hombres, no somos siervos de Cristo, somos siervos de los hombres. ¿No? Somos siervos de los hombres. ¿No? Estamos trabajando para los hombres. Bueno, a ver, vamos a consultar con los hermanos qué tema quieren que nosotros toquemos para que los hermanos no se enojen con la predicación. No, hermanos, nosotros tenemos que consultar con Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra que los hermanos necesitan para poder ser sobreedificados? Nosotros no vamos a ser recompensados por agradar a los hermanos con la palabra que ellos quieren escuchar. Nosotros vamos a ser recompensados por la palabra que Dios nos da para los hermanos a fin de que ellos puedan ser santificados y puedan ser sobreedificados. ¿Vio? Que ellos puedan ser presentados delante del Padre o delante de nuestro Señor Jesucristo en el día que el Señor Jesucristo venga a buscar a su esposa, que ellos puedan ser presentados delante de Él como una virgen pura ataviada para su marido. Y si nosotros predicamos y les enseñamos a los hermanos lo que ellos quieren escuchar conforme a su concupiscencia, no vamos a ser recompensados. Y ellos no van a ser preparados como una virgen pura ataviada para su marido para cuando Cristo venga. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas él le habló clarito. Estoy maravillado. Me sorprende que tan pronto, dice, os hayáis alejado, dice, os hayáis alejado de lo que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y les aclaró el apóstol Pablo, no hay otro evangelio. Hay un único evangelio, que es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados en Cristo Jesús. Fíjese, hermano, por eso es muy delicado esto de compartir la palabra. ¿Vio? No es que nosotros tomamos un versículo y ponemos nuestro parecer. No, nosotros tenemos que estar hablando de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque estamos transmitiéndole a los hermanos aquella palabra que va a sobreedificarlos. ¿Vio? Entonces el apóstol Pablo dice, como antes hemos dicho en el 9, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Parece muy duro el hablar del apóstol Pablo, ¿vio? Él dice, si hay alguien que viene y les predica algo diferente de lo que nosotros le hemos predicado, sea maldito, dice. Pero para tanto, sí, es así. ¿Por qué? Porque el fin de ese otro evangelio que ellos predican es pervertir a las almas. ¿No? Es pervertir a las almas. Y entonces Pablo dice, pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjese, hermano. Fíjese. Por eso, si usted escucha un predicador que lo que él está hablando
¿vio? Le agrada a su carne, ese no es un siervo de Cristo. Ese no es un siervo de Cristo. ¿Vio? Usted póngase contento cuando lo que el predicador recibe de parte de Dios y transmite, eso hace que su carne se agite. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios está produciendo la santificación y la transformación a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no fue con vuelta con los Gálatas. ¿No? Él fue derecho. ¿Por qué? Porque él sabía el mal. El mal, hermano. No, usted no sabe el mal que la ley le puede hacer a un hijo de Dios que ha recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelve a meter en esclavitud y lo lleva a vivir una vida pero miserable. ¿Vio? ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Entonces, fíjese, pero nuestro Señor Jesucristo nos libertó de allí. ¿Vio? Él nos libertó de allí. Él trajo la gracia. Fíjese lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 17. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice. ¿Vio? Fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vio? Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. ¿Qué gracia vino? La que puede transformar nuestras vidas, hermano. Solamente en Jesucristo está la gracia que nosotros necesitamos. ¿Vio? Por eso cuando Saulo de Tarso se encontró camino a Damasco con nuestro Señor Jesucristo, él cayó postrado. Fíjese, el legalista más grande que había sobre este mundo. Sin embargo, que se encontró con Jesucristo y se encontró con la gracia. ¿Vio? Se encontró con la gracia. Y cuando se encontró con la gracia, no pudo seguir. ¿Vio? No pudo avanzar con lo que él pretendía. Sino que se encontró con la gracia y la gracia fue mayor que él. La gracia fue mayor que lo que él venía a hacer. Y la gracia lo derrotó. ¿Sabe con qué lo derrotó? Con su amor. ¿Vio? Porque no lo condenó la gracia, sino que cuando él se encontró con la gracia en la persona de Jesucristo, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjese. Y no es que él estaba persiguiendo a Jesús, él perseguía a los cristianos, pero él era lo mismo que persiguiera a Jesús, porque los cristianos son parte del cuerpo de Cristo. Fíjese. Él los perseguía y entonces indirectamente estaba persiguiendo a Jesús. Pero cuando él se encontró con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió totalmente. Totalmente. Él dejó de ser perseguidor de la iglesia para llegar a ser el apóstol de la iglesia. Fíjese. Es maravilloso, hermano. Y así Dios transforma la vida, así como Dios transformó la vida del apóstol Pablo y lo llevó a ser el apóstol de la iglesia, aquel que recibió la iluminación y la revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para nuestro perfeccionamiento, así también la gracia transforma nuestras vidas para poder llegar a ser semejantes a Cristo. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Para poder ser semejantes a Cristo, hay que ser igual que Él. Solamente la gracia tiene ese poder, esa capacidad, hermano. Por eso el apóstol Pablo, siempre repito el mismo pasaje, ¿no? El apóstol Pablo le inculca a Timoteo. Dice: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Fíjese qué maravilloso, hermano. ¿No? Conocer a Cristo, conocer que por medio de Él nosotros fuimos libertados de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de la religiosidad, de la esclavitud de la ley. ¿No? Como también nosotros leímos allá en Romanos capítulo 10, versículo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice ahí en Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Fíjese, ¿no? Fíjese, el fin de la ley es Cristo. Él llegó a ser la justicia de la ley. Y ahora Él llevó nuestro pecado sobre Él y nos imputó a nosotros su justicia. Fíjese qué maravillosa la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y esa gracia es la que el apóstol Pablo transmitió por todas las iglesias. Donde el apóstol Pablo, Dios le daba la gracia de establecer una iglesia y que los hermanos se reunieran ahí, él la establecía con esta gracia, de hacerle saber a los hermanos que el fin de la ley era Cristo y que ellos habían recibido la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Por eso nosotros tenemos que inclinar el oído a la gracia. ¿Para qué? Para poder conocer cómo Dios nos trasladó. Vio que habíamos hablado en los programas anteriores, habíamos hablado de que ya no estamos en el monte Sinaí, sino que estamos en el monte de Sión. ¿Y quién nos trasladó? Nuestro amado Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su gracia manifestada, a través de su justicia manifestada. Y eso es maravilloso, hermano. Y todo eso nosotros lo recibimos por fe, sin haber hecho nada, sin haber hecho ninguna obra, sin haber agradado a ningún hombre, solamente por recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por medio de la fe, que fue un don de Él también. Qué maravilloso, hermano. Poder entender estas cosas nos da a nosotros una libertad, pero también nos da a nosotros un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de actitud. Fíjese, para poder vivir conforme al Espíritu y ya no satisfacer nunca más los deseos de la carne. Doy gracias al Señor, hermano. Yo sé que faltan algunos minutos, pero hasta aquí me ha dado el Señor. Que el Señor lo bendiga grandemente y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda revelársele a usted, para que usted pueda entender que Cristo lo hizo libre, como leímos ahí en el capítulo 10:4, Cristo lo hizo libre de la maldición de la ley, pero en el 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dios le hizo libre a usted de la ley, para que usted pueda ser ahora de otro. ¿Quién es ese otro? De nuestro Señor Jesucristo y de su gracia. Fíjese cómo nos amó el Señor. Cómo nos amó el Señor, que no nos dejó ahí en la esclavitud, sino que nos trajo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Yo me voy a estar despidiendo hasta el día viernes, a las 13 horas, hermano. Lo invito a que usted se pueda quedar, porque ahora a las 11 de la mañana viene el pastor a través de la radio de la predicadora. El Señor lo bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él vino a ser el fin de la ley para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos justificados por la fe en Él. Señor, hemos sido hallados en Él, Señor, santos, justos y perfectos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que nos han estado escuchando y bendice a los hermanos que van a escuchar al pastor a continuación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor los bendiga, amados.